Vamos a iniciar entonces con la clase del día de hoy, anomalías congénitas del cristalino y defectos del desarrollo. Por su servidor, Dr. Manuel de Jesús Colla Peña, estudiante de la Universidad de Galileo y del Instituto de Oftalmología Guillermo Álvarez Ursúa. La primera de las anomalías congénitas que vamos a encontrar descritas en el libro de la academia, que fue la bibliografía que revisamos, es la afaquia congénita. Esta es una anormalidad congénita muy poco frecuente que suele acompañarse de otras malformaciones oculares. Vamos a subdividirla en primaria y secundaria. La primaria va a ser en la cual vamos a encontrar una prácula cristaliniana que no se forma a partir del ectodermo superficial del embrión en desarrollo. Y la secundaria va a ser toda aquella en la cual el cristalino en formación se reabsorbe de manera espontánea. Serían las dos variantes de afaquia. La segunda anormalidad congénita será el lenticono y el lentigrobo. El lenticono va a ser aquella deformidad localizada y crónica de la cara anterior o posterior del cristalino. Y vamos a subdividirlas en posterior y anterior. El posterior va a ser más común que el anterior y suele darnos una posición axial, y el lenticono anterior normalmente va a ser bilateral y puede asociarse a síndrome de Alport. El lentigrobo va a ser una deformidad localizada de la superficie del cristalino en forma esférica. El lentigrobo posterior es el más común y suele estar asociado a opacidades del polo posterior. Por retinoscopía podremos encontrar que el reflejo va a encontrarse distorsionado y miópico, y de igual manera el reflejo rojo va a ser una indicación, bueno, nos va a dar, mejor dicho, el hallazgo en forma de gota de aceite. Las anormalidades del cristalino las podemos de igual manera subdividir por la anormalidad, en la cual puede ser por la forma, la posición del lente, la posición igualmente de las opacidades y cataratas, las cuales vamos a ir abordando ahorita de manera más precisa cada uno. El coloboma va a ser una anomalía de la forma del cristalino. Suele localizarse en la parte inferior y puede asociarse a colobomas del uruguay. El coloboma primario sería el primero de estos, en el cual va a ser un defecto cuneiforme o indentación de la periferia del cristalino. Va a ser una anomalía aislada, normalmente, mientras que el secundario vamos a encontrar un aplanamiento o indentación en la periferia del cristalino, provocado por ausencia del desarrollo del cuerpo ciliar o de la zona. El que seguiría sería la mancha de Mittendorf, que ya nos mencionaban un poquito ayer sobre esta. Esta es una anomalía frecuente en ojos sanos, en la cual vamos a encontrar un pequeño punto blanco y denso, probablemente en el centro, ¿verdad? Va a estar inferonasal al polo posterior del cristalino. Es un vestigio de la membrana pupilar posterior de la túnica vascular del cristalino, que marca el lugar donde la arteria hialoidea entró en contacto con la cara posterior del cristalino durante la gestación. Que no se confunda con el signo de Chafer. No confundir con el signo de Chafer. La estrella epicapsular, va a ser un vestigio frecuente de la túnica vascular del cristalino. Va a ser una serie de puntos diminutos de color pardo o dorado. Vamos a encontrarlo en forma de estrella en el centro de la cápsula anterior del cristalino, y puede ser unilateral o bilateral. La anomalía de Peters, esta va a ser formar parte del síndrome de disgenesia del segmento anterior. Va a ser aquella opacidad corneal central o paracentral en forma de glaucoma, asociado a adelgazamiento o ausencia del endotelio y de la membrana de semen adyacente. Va a ser dado por una alteración en el gen del PAC6
bit X2 o Fox C1. De igual manera lo podemos subdividir. El tipo 1 va a ser dado por hebras adheridas a la córnea y el tipo 2 va a estar dado por adherencias entre el cristalino y la córnea. Vamos a encontrar también una catarata cortical anterior o polar. Nos puede dar microesferofaquia y desplazamiento del cristalino hacia la pupila. Va a estar luxada. La microesferofaquia es aquella anomalía del desarrollo del cristalino con diámetro pequeño y forma esférica. Por ende, nos va a dar un ojo muy miope. Podemos encontrarlo en el síndrome de Weil-Marchesani y este mismo puede llegar a bloquear la pupila o ocasionar glaucoma secundario por ser regular cuando se luxa el lente hacia cámara anterior. La aniribia es un síndrome panocular en el cual vamos a encontrar una ausencia parcial o completa del iris. Se asocia a panos, epilopatía corneal, opacidades del cristalino, glaucoma, hipoplasia foveal del nervio óptico y nistagmo. Esta alteración suele ser bilateral y podemos encontrar una alta incidencia en los tumores de Wilms. La vasculatura fetal persistente, pues es vítreo primario hiperplásico persistente, ¿verdad? Como sinónimo. Este es congénito, no hereditaria y suele ser unilateral. Va a ser aquel tejido fibroso blanquecino asociada a opacificación cortical posterior, como vemos aquí en las imágenes, incluso en el ultrasonido de la parte inferior, como vemos. Las cataratas congénitas y de lactante se pueden subdividir de igual manera. Hay unos que tienen, dependiendo de la etiología, pueden llegar a ser unilateral o bilaterales. Los unilaterales, una alta frecuencia suelen ser idiopáticos. Algunos otros son por las patologías que ya les mencionaba, ¿verdad? De la vasculatura fetal persistente, lenticono, lentiglobo, colobomas. También pueden ser dadas por traumas, irradiación. Y las bilaterales también, igualmente, gran cantidad suelen ser idiopáticas, pero otras son hereditarias o por malformaciones genéticas o enfermedades metabólicas, que también vamos a ahorita empezar a abordarlas a cada una de estas. Las cataratas laminares o sonular. Es de las más frecuentes, suele ser bilateral o simétrico. O va a ser aquella opacificación de capas o zonas específicas con una configuración de disco, como vemos en la imagen del lado derecho. Inclusive pueden ser como de un rin, ¿no? Pudiéramos asemejar. Las cataratas polares, estas van a afectar una corteza subcapsular y la cápsula del polo posterior o anterior. Estas suelen ser pequeñas, bilaterales, simétricas y poco progresivas. De igual manera, por lo mismo, estos suelen darnos unas asinopías bastante importantes. Las cataratas suturales o estrelladas. Es aquella opacificación de las suturas en Y, que de igual manera vimos también en la clase de ayer, el núcleo de fetal. No suelen alterar la visión y estas de manera frecuente son bilaterales y simétricas. Las cataratas coronarias son opacidades con forma de tambor. Estas son ubicadas en corteza y dispuestas alrededor del ecuador del cristalino a modo de corona. Vemos igual en el ejemplo de la catarata del lado derecho. Como suelen ser pues en el ecuador, no suelen alterar tanto la agudeza visual del paciente. Las cataratas cerúleas son aquellas pequeñas opacidades azuladas de la corteza del cristalino. Estas de igual manera no suelen progresar ni alterar la agudeza visual de manera importante.
Las cataratas nucleares, aquellas opacidades del núcleo embrionario que suelen ser bilaterales y suelen ser muy frecuentes con ojitos microoftálicos. Cataratas capsulares, esas también las conocemos, pero mucho en el paciente adulto, ¿verdad? Pequeñas opacificaciones del epitelio y cápsula anterior del cristalino que respetan la corteza. Van a darnos una protrusión hacia la cámara anterior y no da tanto la alteración de la agudeza visual. Cataratas completas o totales, una opacificación de todas las fibras del cristalino que nos va a dar un reflejo rojo bastante llamativo, muy oscuro. No vamos a tener ninguna visualización del fondo de ojo, por lo que se necesita el ultrasonido. Pueden ser unilaterales o bilaterales y pues obviamente nos van a dar una alteración de la agudeza visual bastante importante. Las membranosas se van a dar por una reabsorción de proteínas de un cristalino intacto o traumatizado. En este vamos a encontrar la cápsula anterior y posterior que se fusionan en una membrana blanca y densa. Y pues también de igual manera nos van a dar una alteración de la agudeza visual bastante importante. Las cataratas por rubeola, dentro de las infecciosas, esta es la más de importancia clínica. Se va cerrada por el síndrome de la rubeola, cual encontramos, conocemos las cardiopatías, sordera, retraso mental y las atenciones oftalmológicas. Dentro de estas, el paciente puede llegar a desarrollar catarata, retinopatía pigmentaria, microftalmia y glaucoma. Dentro de la catarata, pues va a ser una opacidad nuclear de color blanco perlado. Va a ser una catarata completa y se licúa la corteza. Vamos a encontrar una excesiva inflamación postoperatoria, va a estar dada por la liberación de las partículas víricas que aún vamos a encontrar activas de la infección. Pasando al segundo tema, vamos a abordar los defectos del desarrollo. De estos, la primera sería la ectopia lenticular. Este es un desplazamiento de cristalino. Puede ser completo o incompleto, podemos decirlo como, o mejor dicho, subluxado o luxado completo. Nos van a dar una disminución de la agudeza visual, un astigmatismo alto, secundario al mismo, una diplopia monocular y iridonesis. Las causas de estas, una alta van a ser por traumatismos, pero de los no traumáticos vamos a encontrar estas alteraciones genéticas como el síndrome de Marfan, homocistinuria, aniridia y glaucoma congénito. Nos puede llegar a dar complicación como catarata o luxación a la cámara anterior o al polo posterior al vitrio, ¿verdad? Tenemos ejemplificados unos en los cuales vamos a tener una subluxación en la primera imagen y un cristalino luxado completamente a cámara anterior en la segunda imagen. La ectopia lenticular y pupilar es este síndrome tan característico como vemos en las imágenes del lado derecho, en el cual está dado por un trastorno autosómico recesivo, en el cual el cristalino y la pupila se desplazan en direcciones opuestas. La pupila la vamos a encontrar irregular, en forma de ranura, y puede llegar a darnos midriasis. El cristalino va a estar fluxado por completo, puede ser bilateral, pero va a ser asimétrico. Y las anomalías asociadas a esta ectopia va a ser la miopía axial, lo cual nos va a dar un riesgo elevado de desprendimiento de retina, cataratas y megalocornea. El síndrome de Marfan es este trastorno hereditario con una anomalía de la fibrilina. Nos va a dar por consecuencia manifestaciones oculares, cardíacas y óseas. Dentro de las oculares, la más frecuente va a ser la ectopia lenticular. Se hablaba que hasta entre un 50 y 80% de los pacientes lo van a presentar.
de una manera bilateral y simétrica. La característica de esta ectopia va a ser que vamos a encontrar la luxación hacia superior y temporal del ojo. De igual manera, pues van a presentar miopía axial y un riesgo elevado de desprendimiento de retina. Por ende, como les mencionaba, por el riesgo de la ectopia, pues pueden desarrollar glaucoma por bloqueo pupilar. Y de igual manera, pues la ambliopía. Este segundo síndrome de homocistinuria, trastorno autosómico recesivo, en el cual está dado por un error en el metabolismo de la metionina. Las manifestaciones de la homocistinuria van a ser convulsiones, osteoporosis, retraso mental y luxación del cristalino. Dentro de la ectopia lenticular, esta va a estar caracterizada por ser bilateral, simétrica y, contrario a la anterior que les mencionaba, esta va a estar en una dirección inferior y nasal. Va a aparecer en la lactancia hasta en un 30% de los pacientes y antes de los 15 años un 80% de los pacientes ya desarrolló ectopia lenticular. En la epilipsidemia, este es un error congénito del metabolismo de la aminolisina. Las manifestaciones que va a dar va a ser retraso mental, hipotonía muscular y oculares. Va a tener una alta asociación a luxación del cristalino. Y estas serían las principales anomalías congénitas y el desarrollo del cristalino. No sé si tengan alguna duda o aportación. Esta clase es bien bonita porque en realidad eso nos ayuda mucho cuando estamos en previa y vemos pacientitos con ciertos síndromes genéticos. Entonces es importante tomar en cuenta todas estas características. Los más importantes está el síndrome de Marfan, donde vamos a tener unas anomalías tanto del segmento anterior. Clávense en su cabecita cómo va a ser la luxación del cristalino temporal superior. Recuerden, eso siempre. Cuando vean una luxación inferior o nasal o otro tipo de luxación que no esté en esa posición, pues ya van a poder sospechar en otros síndromes como el Manchesani. Otro de los signos, síndromes importantes es la anomalía de Peters, porque en esa no solo vamos a ver anormalidades a nivel del cristalino, sino que de todo el segmento anterior. Entonces eso es muy importante. ¿Qué más de estas? Los tipos de catarata, grábense las imágenes porque algunos exámenes que realizan, no sé si el consejo, pero por lo menos acá casi siempre te ponen fotos de cataratas y todas se parecen, pero no, tienen características clínicas que hacen la diferencia entre una y otra. Entonces eso es muy importante. Y todo nene que tenga algún síndrome genético tienen que hacerle su evaluación completa, ¿sí? Porque casi siempre van a tener las alteraciones que ya les había comentado. No sé si alguien quiere aportar algo. Yo quisiera decir que en la cuestión clínica, pues así como dice, todos los pacientes con algún síndrome genético, por ejemplo, el síndrome de Down también puede hacer catarata y cualquier síndrome, cualquier niño hay que hacerle un tamiz neonatal, independientemente de que tenga o no tenga un diagnóstico sindromático. En el tamiz neonatal, pues es donde podríamos ver, ya sea que con el indirecto, muchos prefieren ir a hacer el tamiz con el indirecto, podemos ver cualquier opacidad que haya en el cristalino, pues ver que no causó un retraso en el desarrollo visual. Y si ya encontramos que hay una opacidad y que va a haber un problema en el desarrollo de la vía visual de estos pacientes, pues empezar a pensar en quitar esa opacidad. En algunos casos hay pacientes que 2 años, 3 años ya es tarde, y la agudeza visual que va a tener ya de adulto no sería tan buena. Entonces sí, todos los pacientes realizar tamiz neonatal, que es lo ideal. Y si llegase un paciente sindromático sin tamiz neonatal, pues tener casi la plena seguridad de que va a tener un déficit visual causado por alguna opacidad en el cristalino.
que es, creo que no recuerdo si era la primera causa de déficit visual en edad adulta de estos pacientes. También tienen que tener en cuenta los otros síndromes, ¿verdad? El Hallermann-Streiff es bien característico en estos tipos de alteraciones, casi siempre nacen con cataratas congénitas, van a tener nistagmo y casi siempre desarrollan ambliopía, pero la ambliopía la desarrollan por lo que comentaba el doctor, que no se hace un buen tamizaje, no se hace un procedimiento quirúrgico temprano, obviamente ese ojito va a estar ambliopo. ¿Sí? Entonces es muy importante hacer eso y las características genéticas, obviamente tenemos que hacerlo dejándole su examen de laboratorio genético, pero es carísimo. Por ejemplo, hay uno que te hacen de todos los genes sabidos y por haber, cuesta alrededor de 900 a $1000. Y pues obviamente eso no todos los pacientes lo pueden hacer porque no lo hacen incluso aquí en Guatemala y no creo que tampoco en México. Casi siempre mandan esos exámenes a Estados Unidos, entonces sí es un costo bastante alto, pero tienen que tomar en cuenta. Más adelante, para los que sigan en rotación, vamos a tocar todos los síndromes genéticos que vemos en pediatría. Entonces es importante ver las características morfológicas y clínicas que cada uno presenta. Con lo del síndrome de Down, ¿con qué más se relacionan estos niños? ¿Alguno de ustedes me puede responder? Los pacientes con glaucoma, además de tener alteraciones cristalinas, usualmente tienen problemas de glaucoma, blefaritis a repetición, tienen blefaritis, ¿qué otra cosa? Algo más importante, Midori. ¿Con qué se relacionan los niños con síndrome de Down? Que es bien característico en estos pacientes. Súper mega característico. ¿Puedes decirme un factor refractivo Con por lo nistagmus. O sea, no? los niños con síndrome de Down, Mismo, algunos queratocono. incluso con nistagmus y Cataratas. cataratas. ¿Permétropes? Ok. Aunque Cataratas. es un efecto refractivo Permetropía. característico. Permetropía y estrabismo también. Estrabismo, hipermetropías, nistagmos. Piensen en algo siempre, astigmatismos altos que van relacionados con queratocono. Los niños con síndrome de Down casi siempre, la mayoría tienen un cono. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta porque todos, bueno, casi todos vemos niños con síndrome de Down. Casi siempre son astigmatas altos, miopes altos con queratocono. Entonces, eso quédenselo porque sí es casi que el 100% de los pacientes que yo he visto con síndrome de Down, la mayoría cruza con conos, miopes y astigmatas altos. Entonces, no se les olvide eso, ¿ok? Dejemos a un lado el estrabismo y todo eso. Bueno, casi siempre el defecto refractivo que va con un niño de síndrome de Down es eso. Y cuando vea a un niño con síndrome de Down, pues déjale una topo, porque sí va a tener cono, se los puedo asegurar. Entonces, eso sí tienen que tomarlo en cuenta, porque esos son los niños que tenemos que llevar como más de la mano. Y sí es bien difícil evaluarlo y todo, pero hay alternativas y todo, y dependiendo del tipo de síndrome de Down que tengan, ¿verdad? Hay niños que son un poquito más agresivos, hay otros que son súper amorosos y súper fáciles de evaluar, pero hay otros que cuestan un poquito más, pero siempre piensen en eso, miopía y astigmatismo alto con un cono de base, ¿verdad? Entonces, es muy importante y todo niño que se opere, o sea, eso lo tienen que, bueno, lo saben, creo yo, que todo niño que se opere de catarata, pues hoy en día es raro, es el niño que queda áfaco por mucho tiempo y si se deja áfaco, pues hay que dejarle gafas, ya después colocarle su lente intraocular. ¿Cómo podríamos calcular un lente intraocular? No les digo que me digan la fórmula exacta, pero ¿qué necesitamos saber, Juan Carlos, para calcular un lente intraocular en un niño, pues, de unos 6 años aproximadamente? ¿Qué es lo que nos interesa tener como parámetros para poderlo hacer? Pues el principal parámetro sería calcularlo sobre, hay una tabla que ya la ha hecho el grupo de expertos de cirugía de catarata de niños. En esa tabla se le suma de lo que dé el conteo el cálculo del lente, se le va a sumar las dioptrías de acuerdo a la edad y ya. Y después mandarlo a su rehabilitación visual. Hay una tabla ya escrita por el consenso.
Sí, pero digamos no tenés a la mano la tabla. ¿Qué parámetros necesitas tú para tomar en cuenta para poder calcular? Longitud axial y profundidad de cama anterior. Algo Longitud más axial. importante que lo La pueden hacer. refracción, Algo más importante en el auto. Las queratometrías, sí, esos son importantes porque de acuerdo a las queratometrías también toman bueno, la... es que el cálculo de lentes se hace en base a las queratometrías. Pero por eso te estaba preguntando. Sí, o sea, Entonces, para hacer el cálculo tienes que tener las queratometrías, si no, automáticamente el cálculo no deja meter ningún dato más. No deja meter ningún dato más, hay que meter las queratometrías. ok, bueno, la tabla esa, si la tienes, la compartes para que la tengan todos, para que Sí. por lo menos la guarden en tu celular. Porque sí es muy importante eso, porque Aquí lo importante es cuando hay cataratas desde recién nacidos, es cuando operar una catarata. Hay una clase muy, muy buena a ver si la encuentro en YouTube. eh, Se llegó a un consenso general, se dice que cuando la catarata invade, bueno, causas son los de lo que me acuerdo, tendría que volver a ver la clase. Los tres primeros criterios es que ya causen una deficiencia visual, que esté en el eje visual, que abarque más de 3 milímetros o que esté causando una ambliopía. Entonces, esos tres eran más criterios, pero esos tres no son los que me acuerdo. Es lo importante pues, para proponer un plan quirúrgico a un niño o a un recién nacido. De lo contrario, si la catarata está fuera, lo dilata, si la encontraste fuera del eje visual, no está central, pues se prefiere esperar. Entre más grande lo operes, mejor. Es importante saber, el buen cirujano se caracteriza por saber cuándo no operar y cuándo sí operar. Entonces, a ver si encuentro la clase, se las voy a enviar al grupo para que la vean. hay un artículo de Kenneth Wright donde él comenta que incluso él operó y colocó lentes en niños menores de 6 meses. O sea, yo le digo, todo lo que tú dijiste, o sea, sí es así, sí, no es que, ay, le vemos una cataratita así como que medio, no nos está obstruyendo el eje visual y todo eso, entonces, lo vamos a operar sí o sí, no. Pero sí, a largo plazo, los niños tienen unas cataratas muy densas, operan, no importa que sean meses, incluso el estudio se basa en la colocación de lentes intraoculares en niños menores de 6 meses. Por eso el lentecito lo dejamos de acuerdo a la edad, lo dejamos con muchas más dioptrías, ¿verdad? Porque en teoría el ojo sigue creciendo y conforme va creciendo se va a ir emetropizando. Y siempre recuerden que cuando operan a un niño y lo dejan sobrecorregido, siempre hay que colocar sus gafas para disminuir el riesgo de una ambliopía. ¿Quieres decir algo, Migori? No. Bueno, pues entonces, muy buena clase, Manuel, te felicito. La verdad, esta clase me ha gustado mucho porque no abarca tanto en cuanto a tiempo. Sí vienen otras clases que son un poquito más tediosas, como la de campos visuales, pero lo importante es como enfatizar los puntos que uno tiene que tener en cuenta, ¿verdad? Entonces, eso es lo más importante. Entonces, no sé si alguien quiere agregar algo más o todo está claro. Ok. Bueno, pues entonces el día de mañana sí tenemos clase, ¿verdad? Creo que va medicamentos de glaucoma, ¿no? Sí, doctora, me toca a mí. Ok, lo siento, a ti siempre te tocan clases largas, no sé por qué, creo que eres muy suertudo para eso. Enfatizar el mecanismo de acción, a dónde trabaja el medicamento, a dónde hace su efecto y los nombres de cada grupo farmacológico para que sintetices un poco más tu clase y no sea tan larga. Ok, porque hay un dibujito en Shields que es bien bonito, entonces ese dibujito sí tiene que ir, ¿verdad? Entonces, a ver a dónde van a trabajar cada uno de los medicamentos, porque sí, la mayoría está como que un poquito mal en cuanto a medicamentos, no sé por qué, no manejan muy bien los comatosos. También dosis necesito que comentes, ¿verdad? Porque es otra cosa muy importante, porque sí, siempre se quedan así, ¿de cada cuánto se pone? Entonces, no, eso tienen que saberlos todos desde ya, ¿verdad? Primer mes de R1. Entonces, bueno, mañana entonces hacemos la clase, si gustas el día de mañana a las 5 de la tarde. Juan Carlos, tú tienes la jornada mañana en Hackle, no hay problema que no te metas. Si puedes ponerlo para escuchar sin cámara, Yo creo que sí lo puedo poner para escuchar.
Entonces, nos vemos mañana entonces a las 5. Ok. Bueno, pasen bonita tarde, se me cuidan, niños. Bye, cuídense mucho. Muy buena clase.